Bueno, pues comenzamos con el diseño de los esquemas. Concretamente vamos a comenzar con el STM32, que será el controlador de vuelo de nuestro dron, ¿vale? El cerebro de nuestro dron. Y nada, sin más dilación, comenzamos añadiendo la librería de símbolos y añadiendo el símbolo de la referencia de STM32 que vamos a utilizar, que es la STM32 F103 R8. Como veis, tenemos dos referencias, ¿vale? Dos referencias que responden a esta misma referencia. La diferencia entre las dos es el encapsulado, ¿vale? Tenemos por aquí la R8H, que tiene este encapsulado, ¿vale? Y este símbolo. Y tenemos por aquí la R8T, que tiene este encapsulado y este símbolo, ¿vale? Ya veis que hay una ligera diferencia entre ambos. Para saber cuál de los dos tenemos que utilizar, venimos a la página web de JLC PCB, abrimos la librería de componentes y buscamos STM32 F103 R8. Vale, tenemos por aquí el componente y por aquí en package, en empaquetado, en encapsulado, ¿vale? Son sinónimos. Tenemos por aquí LQFP64. Por lo tanto, venimos a KiCad y seleccionamos la opción inferior, ¿vale? LQFP64. Y nada, la agregamos por aquí. Vale, perfecto. Pues ya tenemos el símbolo del STM32 integrado en los esquemas. Hecho esto, vamos a agregar los condensadores de desacoplo. Hay una serie de componentes mínimos que tenemos que agregar a este STM32 para que arranque con normalidad y nos deje cargar software, ¿vale? Uno de estos componentes mínimos es o son los condensadores de desacoplo. Para entender la importancia de estos condensadores de desacoplo, vamos a ver una pequeña presentación, ¿vale? Que la tengo por aquí. Los condensadores de desacoplo son una parte fundamental de cualquier PCB. Siempre que trabajemos con microcontroladores, vamos a tener que agregar condensadores de desacoplo. Para entender su importancia, en las siguientes diapositivas vamos a ver por qué necesitamos utilizar condensadores de desacoplo y cómo integrarlos de forma correcta en el PCB. La idea principal es que no existen los conductores perfectos. Todos ellos van a tener algo de inductancia, ¿vale? La palabra clave aquí es inductancia. Utilicemos cables, utilicemos pistas de un PCB, utilicemos pletinas. Sea el conductor que sea, siempre vamos a tener algo de inductancia en ese conductor. Esta es la idea principal que hay que tener muy clara al diseñar cualquier circuito electrónico, ¿vale? No existen los circuitos perfectos. Siempre vamos a tener algo de inductancia en todos nuestros conductores. Esta inductancia es una inductancia parásita o no deseada, ¿vale? Lo que significa que es una inductancia que no queremos en nuestro PCB. Por desgracia, nunca vamos a poder eliminar del todo esta inductancia parásita de los conductores, ¿vale? Podemos minimizarla, pero nunca eliminarla del todo. ¿De qué depende esta inductancia? ¿De qué depende la amplitud o la magnitud de esta inductancia? Pues depende de muchos factores, pero principalmente depende de las dimensiones de cada conductor. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula para calcular la inductancia que presenta pues, una pista de un PCB. Como veis, depende básicamente de las dimensiones de la pista, de la longitud, del ancho y del grosor. Cuanto más larga y estrecha sea la pista, mayor inductancia tendrá. ¿Vale? Tenemos, por otro lado, esta otra ecuación. Vamos a ver qué información nos aporta. Tenemos por aquí la inductancia parásita, ¿vale? La inductancia de la que estamos hablando. Tenemos por aquí la frecuencia de la corriente que circula por el conductor. Y tenemos por aquí 2 por pi, ¿vale? Que es pues, una constante. La multiplicación de estos términos da como resultado Z, que es la impedancia y que se mide en ohmios. Para un conductor dado, es decir, para una inductancia dada, cuanto más alta sea la frecuencia de la corriente que circula por ese conductor, mayor será la impedancia que vea esa componente de corriente. ¿Vale? Imaginemos que por una pista de nuestro PCB circula corriente de diferente frecuencia. Por ejemplo, tenemos una componente DC, es decir, una componente de 0 Hz, una componente de 10 Hz y una componente de 1 MHz. La componente DC, la componente de 0 Hz, no verá ninguna impedancia, ¿vale? Al final, la frecuencia de esta componente es 0 Hz, por lo tanto, la impedancia que verá esta componente será también de 0 ohmios. La componente de 10 Hz, bueno, la componente de 10 Hz sí que verá algo de impedancia, pero será una impedancia muy baja. Vale, al final la inductancia normalmente suele ser muy baja, del orden de nanohenrios,
Por lo tanto, por mucho que yo ponga aquí 10 hercios, pues esta multiplicación no da un valor óhmico muy alto, ¿vale? Por lo tanto, la impedancia que verá la componente de corriente de 10 hercios será una impedancia muy baja. ¿Qué pasa en cambio con la componente de corriente de 1 megahercio? Pues bien, si yo pongo aquí 1 megahercio, es decir, 1.000.000 de hercios, la multiplicación de este término da como resultado pues, una impedancia ya bastante elevada. Vale, al final una inductancia por definición es una resistencia variable pero en función de la frecuencia, ¿vale? Cuanto más alta sea la frecuencia de la corriente que circula a través de un conductor, mayor será la impedancia que vea esa componente. Y bueno, lo que comentamos, ¿vale? No existen los conductores ideales. La realidad es esta, ¿vale? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el STM32 y tengo aquí la fuente de alimentación, voy a tener que unir ambos puntos con un conductor y sí o sí este conductor va a tener una inductancia, ¿vale? Queramos o no, siempre vamos a tener una inductancia en todos los conductores. Pero bueno, alguno se podría preguntar, si vamos a alimentar la electrónica, por ejemplo, el STM32 con 3,3 voltios constantes, es decir, con una tensión 0 hercios, una tensión DC, como en esta figura, ¿qué más da que nuestros conductores tengan inductancia? Si la impedancia resultante va a ser cero al tener una tensión de alimentación de 0 hercios. Pues bien, mucho cuidado con esto, porque el hecho de tener una tensión constante no significa que el consumo de corriente vaya a ser también constante, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, tengo por aquí el STM32, donde en una salida digital he conectado un LED. Este LED se enciende y se apaga una vez cada segundo, ¿vale? Con una frecuencia de 1 hercio. El consumo de corriente de este LED pues, será algo como esto. Un segundo apagado, es decir, un consumo de 0 miliamperios durante un segundo, y otro segundo encendido, es decir, un consumo pues, de 2-3 miliamperios durante un segundo. Vale, voy a tener un consumo con esta forma. ¿De dónde va a venir esta corriente? Pues esta corriente va a venir sí o sí de la fuente de alimentación, ¿vale? De los pines de 3,3 voltios del STM32. Pues bien, ya veis que a pesar de tener una tensión de alimentación constante, el consumo de corriente no tiene por qué ser constante. Tenemos una componente de corriente DC, ¿vale? Que sería esta componente que tenemos por aquí, que es la corriente que necesita el STM32 simplemente por el hecho de estar encendido, pero sobre esta componente DC tenemos otra componente que es una componente de 1 hercio, ¿vale? Que es el consumo de corriente de este LED. Al final, el consumo de este LED pues vendrá por este conductor, pero también vendrá por este otro conductor. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que tenemos frecuencias bastante superiores a 1 hercio. ¿Vale? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el STM32 conectado al MPU 6050, que es uno de los sensores que vamos a utilizar en el controlador de vuelo. La señal del reloj del MPU 6050, funciona a 400 kHz, lo que significa que vamos a tener un consumo de corriente pequeño, eso sí, pero un consumo al fin y al cabo de 400 kHz. Este consumo pues tendrá una forma como esta y una vez más, pues ese consumo vendrá desde la fuente de alimentación. Vale. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues el problema es el siguiente. Y es que las inductancias se oponen a cambios de corriente. La inductancia va a bloquear, va a dificultar el paso de las componentes de corriente de alta frecuencia. Como veis en esta figura, cuanto más alta es la inductancia, menos cuadrada es la señal, ¿vale? Más exponencial se vuelve este borde. ¿Qué pasa si el MPU 6050 necesita esta corriente para poder funcionar, pero debido a la inductancia parásita de los conductores no soy capaz de suministrar esa corriente y suministro algo como esto, con estas exponenciales? Pues que es muy probable que el MPU 6050 no llegue a funcionar. Y esto es un problema bastante grave. Al final, si el MPU 6050 consume esta corriente pulsada de 400 kHz, no lo hace por capricho, ¿vale? Lo hace porque necesita esto para poder funcionar. Si la inductancia parásita del conductor bloquea esta componente de corriente de 400 kHz, el MPU 6050 no funcionará de forma correcta o directamente no funcionará.
Y bien, llegados a este punto, vamos a ver cuál es la solución de todo esto. La solución se llama condensadores de desacoplo. Como veis, vamos a seguir con la inductancia en mente, ya que la inductancia parásita siempre va a estar ahí, pero vamos a ver cómo mitigar sus efectos y poder sonreír, siendo conscientes de que la inductancia siempre va a estar ahí, pero sabiendo mitigar sus efectos, ¿vale? Lo dicho, condensadores de desacoplo. Los condensadores de desacoplo son condensadores cuyo objetivo es suministrar las componentes de alta frecuencia de los diferentes componentes del PCB. Para ello, tenemos que garantizar que la inductancia desde estos condensadores a la entrada de alimentación de los componentes, por ejemplo, a la entrada de alimentación del STM32, sea lo más baja posible. ¿Cómo garantizamos que la inductancia es mínima? Pues colocando estos condensadores de desacoplo físicamente muy cerca de las entradas de alimentación de los componentes que queremos alimentar en el PCB. Vale, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos por aquí esta figura de nuestro PCB, donde se puede ver por aquí la fuente de alimentación y por aquí el STM32. Como veis, la corriente que necesita el STM32 para poder funcionar tiene que viajar desde la fuente hasta el STM32. La distancia es bastante grande, por tanto tendremos una inductancia alta, lo que implica una impedancia muy alta para las componentes de frecuencia elevadas. Si queremos que el STM32 funcione de forma correcta, estas componentes de alta frecuencia tienen que llegar al STM32 sí o sí, pero ahora mismo, debido a esta inductancia que tenemos en el camino, no llegan pues con la calidad que deberían. Si os fijáis ahora en la figura de la derecha, veréis el STM32, pero con un condensador de desacoplo junto a uno de los pines de alimentación, ¿vale? Que sería este. Este condensador está conectado a los mismos 3,3 voltios que genera la fuente de alimentación, ¿vale? Solo que hemos añadido un condensador físicamente muy cerca del pin de alimentación del STM32, de uno de ellos, ¿vale? Al final el STM32 tiene varios pines de alimentación y en cada uno de esos pines colocaremos un condensador de desacoplo, ¿vale? ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder que estas componentes de alta frecuencia ya no tienen que viajar desde la fuente de alimentación, ¿vale? Sino que las suministrará este condensador de desacoplo. Y lo hará además de forma natural, simplemente porque la inductancia desde el condensador al pin de alimentación del STM32 es mínima, ¿vale? Estamos desacoplando, de ahí el nombre de condensador de desacoplo, la fuente de alimentación del STM32. Al final, la corriente busca siempre el camino de menor impedancia y en este caso, pues desde la fuente hasta el STM32, ya veis, tenemos unos 100 nanohenrios, lo que implica una impedancia muy alta para frecuencias altas. Y tenemos por aquí una inductancia de entre 1 y 5 nanohenrios, ¿vale? Mucho más baja que en este caso. Por lo tanto, por mucho que los 3,3 voltios que tenemos que se generan aquí y los 3,3 voltios que tenemos aquí sean eléctricamente el mismo punto, la inductancia que hay de aquí a aquí es mucho más baja que la inductancia que hay de aquí hasta aquí. Por lo tanto, la corriente de forma natural va a ser suministrada por este condensador de desacoplo, ¿vale? Y nada, en esta figura tenemos esto mismo que acabamos de comentar, pero representado en formato esquema, ¿vale? Que se entiende mejor. Tenemos por aquí el STM32, la fuente de alimentación y el condensador de desacoplo, ¿vale? La fuente de alimentación, el STM32 y muy cerca, en uno de los pines de alimentación del STM32, el condensador de desacoplo, ¿vale? Lo mismo, pero en formato esquema. Desde la fuente de alimentación tenemos un camino muy largo hasta el STM32, ¿vale? Mucha inductancia. Si colocamos un condensador de desacoplo conectado a este mismo potencial, ¿vale? De 3,3 voltios, pero muy cerca del pin de alimentación del STM32, conseguimos desacoplar esta gran inductancia en dos inductancias más pequeñas, ¿vale? De forma que las componentes de alta frecuencia que necesita el STM32 las suministra este condensador de desacoplo, ¿vale? No tienen que viajar ya desde la fuente de alimentación, ¿vale? La suministra este condensador de desacoplo porque esta inductancia es hasta 100 veces más baja que esta. Por lo tanto, de forma natural, estas componentes de alta frecuencia ya no viajarán desde la fuente de alimentación porque tienen muchos obstáculos en el camino, ¿vale? En forma de una impedancia muy elevada. En cambio,
de forma natural, ya digo, lo harán a través de este condensador de desacoplo. Pues nada, esto era un poco la explicación teórica que quería dar sobre los condensadores. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la web de JLC PCB, abrir el datasheet del STM32 y ver cómo integrar estos condensadores en nuestro PCB. Así que nada, vamos a la web de JLC PCB y abrís el datasheet del STM32. Si venís a la página 33, tenemos por aquí esta figura, ¿vale? Donde aparecen los condensadores de desacoplo que hemos ido comentando. El fabricante del STM32 recomienda utilizar un condensador de desacoplo de 100 nanofaradios por cada pin de VDD, ¿vale? Por cada pin de alimentación del STM32. Además de esto, recomienda también utilizar un condensador de backup, digamos, de 4,7 microfaradios. Así que nada, vamos a venir a KiCad. Vamos a bajar el símbolo del STM32 y vamos a comenzar agregando las etiquetas de 3,3 voltios y una etiqueta de GND. Vale, vamos a abrir ahora la librería de símbolos y vamos a agregar la referencia C-Small, ¿vale? Que está por aquí. Es el símbolo de un condensador normal, ¿vale? De un condensador cerámico sin polaridad. Lo dicho, condensadores de 100 nanofaradios, uno por cada pin de VDD. En nuestro caso tenemos 1, 2, 3, 4 pines de VDD. Por lo tanto, 4 condensadores de 100 nanofaradios. Tenemos por aquí este pin de VDDA, ¿vale? De momento nos olvidamos de él. En el siguiente vídeo trabajaremos con este pin, ¿vale? Pero de momento nos podemos olvidar de él. Y este pin de VBAT que tenemos por aquí lo vamos a tratar como si fuese un pin VDD más, ¿vale? Por lo tanto, vamos a agregar también un condensador de 100 nanos para este pin de VBAT. Y nada, para terminar nos quedaría este condensador de 4,7 microfaradios. 4,7 microfaradios. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es unir todos estos puntos. Vamos a unir a GND y a 3,3 voltios. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora también es unir todos estos puntos, los pines de VDD, es decir, los pines de alimentación más este pin de VBAT, y los vamos a conectar a este mismo potencial de 3,3 voltios. Vamos a coger la etiqueta de GND y vamos a hacer lo mismo con los pines de GND. Vale, voy a apartar la referencia del STM32 y nada, voy a unir todos estos pines en un mismo potencial y los voy a unir al GND de nuestro PCB, ¿vale? Que será esta etiqueta. Perfecto. Y nada, para terminar, como veis, este STM32 es el R8T6, ¿vale? Por lo tanto, puedo cambiar aquí ya esta referencia y puedo eliminar la X y poner T6. Pues nada, ya tenemos los condensadores de desacoplo del STM32 integrados en nuestro PCB, ¿vale? Perdón, integrado de momento en nuestro esquema, ¿vale? En nuestro esquema de KiCad. En el siguiente vídeo nos pondremos con el pin de VDDA. Así que nada, dejamos aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.